¿Te gusta? Shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar nuestra lección en esta mañana. Hoy tenemos una clase bastante compleja, pero sí, con la ayuda del Eterno, en esta mañana logramos entender este concepto que vamos a estudiar. Vamos a comprender todos los pensamientos de los grandes maestros, de los grandes profetas, de los grandes apóstoles, que tratan de comunicarnos o trataron de comunicarnos o comunicaron el mensaje del Eterno. No es que lo intentaron, sino que lo lograron. Pero no es el problema de la dificultad del texto para entenderlo, sino es el pensamiento nuestro que no alcanza a comprender la dimensión del pensamiento hebreo. ¿Okay? Entonces, hoy día, la clase de hoy se llama el pensamiento hebreo versus el pensamiento griego. ¿Okay? Y antes de comenzar a entrar a la clase de lleno, quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, una experiencia personal en batalla a entender esto que vamos a nosotros a estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil, ¿verdad?, tener una Biblia castellana y leerla y totalmente entendemos todo diferente a lo que realmente el orador o el maestro trató de enseñar. ¿Por qué? Porque recuerden bien que el pensamiento del maestro, del profeta o del apóstol se trasladó a otro pensamiento, a otro idioma, dejando fuera el objetivo principal de lo que trataba de enseñar ese maestro, ya sea un evangelio, ya sea una carta de Pablo o ya sea un libro de un profeta. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Yo personalmente, no todos en las iglesias son dados al estudio, no son dados a escudriñar, porque la Biblia es un libro que relata, ¿verdad?, el pensamiento del Eterno y la historia de Israel, pero no es suficiente para comprender el entorno cultural y lingüístico de tal pueblo. ¿Okay? Recuerden bien que la Biblia no fue dada a un hombre, sino que fue dada a una nación. O sea que no es que Dios haya escogido a una persona específica y le haya revelado todo, aunque sí lo escogió con Moisés, pero no fue propia de Moisés esa revelación. Moisés la explicó, ¿verdad?, a toda una nación, a las 12 tribus de Israel. Entonces, esto nos dice a nosotros que esta revelación tiene una estructura divinamente ordenada por el Eterno. Y esa estructura son leyes interpretativas, ¿verdad?, para proteger el texto de que caiga en manos de tiranos y de filósofos que no temen a Dios o que no entienden el plan de Dios. Entonces, en las iglesias existen hombres y mujeres, ¿verdad?, que les gusta la palabra de Dios y no tiene nada de malo, que les gusta enseñar en las escuelas dominicales o en las casas de estudios bíblicos, y no tiene nada de malo eso. Entre más, ¿verdad?, haya estudios bíblicos, ¿verdad?, beneficia de una forma u otra a las personas. El problema es cuando el estudio tiene un enfoque equivocado. ¿Ok?
Entonces allí, ¿verdad? En vez de beneficiar a la persona, se le malinforma porque el maestro no está bien informado del tema que está enseñando, y eso causa más daño que bien. Eso me sucedió a mí al comprender yo el pensamiento hebreo. ¿Ok? Porque siempre, ¿verdad?, hay un antisemitismo en los púlpitos evangélicos, pentecostales, apostólicos, o simplemente en los púlpitos, ¿verdad?, protestantes. ¿Y cuál es el antisemitismo? Que los judíos mataron a Jesús, y que los fariseos son hipócritas, y que la ley es maldición. Entonces, cuando yo agarro toda esa información y la predico sin saber realmente lo que se está tratando allí, yo estoy usando la Shon Hara, la lengua maligna, la lengua mentirosa. Porque si yo castigo a los fariseos de ser hipócritas, entonces castigo también a Gamaliel, a Pedro, a Juan, al mismo Mesías, porque ellos eran fariseos. El término fariseo no es malo, el término fariseo es bueno, es un título. Y dentro de esos fariseos había fariseos hipócritas, pero no todos eran hipócritas. ¿Ok? La idea de que los judíos mataron a Jesús, la gente automáticamente, por reacción natural humana, condena a todos los judíos. Y no todos los judíos dieron su voto o estuvieron de acuerdo en que le dieran muerte al justo. Entonces, por una frase que no entendemos muy bien, no debemos de condenar a toda una nación. Por ejemplo, si alguien dice los mexicanos son parranderos, ¿quiere decir que todos son? No, no todos son, porque hay unos que no toman, hay otros que son fieles a una mujer, que son contados, es cierto, pero con uno que no haga lo mismo no se puede culpar a toda una nación. Entonces lo mismo sucede con Israel. A la hora de leer las Escrituras, siempre tenemos que tener algo en mente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Que el Eterno eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Entonces ya estudiamos bastante tiempo el tema de la identidad, que el Eterno le dio al pueblo de Israel 3 cosas, ¿se acuerdan? Am Segulá, primero tiene un Nefesh, ¿verdad?, que fue engendrado por Abraham, un alma judía, y después es un Am Segulá y un Goy Kadosh. Es el pueblo escogido y el pueblo santo. Esas características Dios se las dio al pueblo de Israel. Entonces, yo sé que es difícil agarrar el Nuevo Testamento y comenzar a leerlo desde una perspectiva griega, porque ya está manoseado, porque ya tiene el pensamiento griego, ya tiene el pensamiento helenista, tiene un pensamiento greco-romano, está influenciado de la Iglesia Católica, tiene las evidencias del divorcio de los gentiles de sus hermanos judíos. Entonces ahí tú separas a un lado lo que es judío y separas lo que es iglesia. Y siempre la iglesia es la novia, siempre la iglesia es la nueva Israel, siempre los creyentes son los herederos del pacto, y eso no es así. Eso no es cierto, porque Dios jamás abandonó a su pueblo y jamás violó su pacto con su pueblo. Entonces, esto es importante en esta clase, de comprender el pensamiento hebreo versus el pensamiento griego. Entonces, en mi experiencia personal, cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta de que existía el pueblo de Israel, que existía la Torá, que existían los pactos de Dios y que el pueblo de Israel estaba vivo y que eran los herederos, no podía yo relacionar el cristianismo con el judaísmo actual, porque son totalmente diferentes en todos los aspectos. En todos los aspectos. La forma de vida, la forma de pensar, la forma de comer, la forma de realizar su servicio al Eterno, la forma de leer la Biblia, todo es diferente, todo, en todo.
haz de cuenta que tú estás en Venus y ellos están en Marte. O sea, es algo abismal la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Ok? ¿Y qué tienen en común? Que aman a Dios, que sirven a Dios, que leen la Biblia. Pero uno la lee de una forma y el otro la lee de otra. ¿Y cuál es el problema ahí? Bueno, el problema que me costó a mí, en la misma escritura, recuerdan bien que estudiamos que la tradición oral se puede conocer a través de dos cosas, por intención y por evidencia bíblica, escritural. O sea que la misma escritura te da la respuesta de que sí existía una tradición. Con el caso de Shabbat en el desierto antes de llegar al Sinaí, y en el caso de Ruth y el caso de los levitas que se contaminaron al regreso de Babilonia. ¿Ok? Entonces dentro de del mismo texto están las respuestas. El Eterno no va a usar a un nuevo profeta 1000 años después para enseñarte lo que se le olvidó a Dios escribir. Eso no es así. Quítense ese pensamiento de su mente. La persona que confía en una persona que Dios le ha revelado algo en particular está equivocada. El mismo Mesías dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces una persona que confía tanto en un apóstol, en un pastor o en un profeta moderno, que Dios le reveló algo, entonces si ellos creen en ello, ambos, el maestro y los que lo siguen, van a caer en el hoyo. ¿Por qué? Porque Dios dice en Oseas que el Eterno no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y esos profetas son los hebreos, los del pacto, no los incircuncisos. No, pero que ahora nosotros estamos circuncidados del corazón. La escritura no habla de una circuncisión del corazón, aunque por lógica la circuncisión que habla Pablo, ¿por qué Dios, tienes que entender tú por qué le dio Dios el pacto de la circuncisión al pueblo de Israel primero? Tienes que saber qué es lo que significa eso. ¿Por qué el Eterno mandó al pueblo de Israel, verdad, arrancarle el prepucio a los varones? ¿Ok? Se extrae el prepucio. ¿Por qué? Hay una razón. Hay una razón. Entonces cuando Pablo habla del que nosotros hemos circuncidado del corazón, entonces tú tienes que comprender que no está diciendo que el pacto físico de la circuncisión no tiene ningún sentido. Porque si tú comprendes el por qué el Eterno le dio al pueblo de Israel el pacto de la circuncisión, vas a entender la circuncisión del corazón. Porque el propósito de Dios es de que el pueblo de Israel, antes de cometer un pecado, se mire esa señal en su cuerpo. Porque es una cicatriz que el Eterno le dejó por vida al pueblo de Israel. Como señal. ¿Ok? Que su propio padre aceptó, siendo Abraham, y que después lo ejecutó en su hijo Isaac. Entonces, no es fácil comprender la escritura no conociendo la cultura bíblica, la cultura hebrea, el pensamiento hebreo, su calendario, sus festividades, sus tradiciones orales. Es muy diferente, es muy difícil entender la Biblia. Entonces, su servidor, en un momento de desesperación en estos dos pensamientos, porque cuando una persona es muy activa en una iglesia, siempre busca la manera de incrementar, ya sea el estudio, ya sea la actividad, ya sea el entendimiento, porque muchos caen en una rutina, ¿verdad? Que se hace rutinario todo.
el mismo tema, los mismos cantos, el mismo servicio. Y yo nunca fui de esas personas, siempre me gusta ir al opuesto, porque sé que Dios no tiene límites. O sea, tú puedes hacer la tradición, pero puedes embellecerla, puedes incrementarle a eso, puedes expanderte a ello. O sea, depende de la creatividad de cada persona. Es como, porque miren, ustedes pueden escuchar el mensaje de la parábola del sembrador 1000 veces por 1000 distintos predicadores y ninguno va a ser igual, porque la forma que lo presentan es diferente. Entonces eso es el punto principal de todo esto, que cada uno de nosotros tiene que buscar en la escritura, ¿verdad?, la comprensión de lo que se quiere decir ahí. Aquí no estamos hablando de salvación, aquí no estamos hablando de bautismo o de recepción del Espíritu Santo, no estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de una comprensión de un pensamiento bíblico y la comprensión de un pensamiento ajeno, extranjero, que se filtró en la escritura. Y a mí me dio mucho, pero mucho trabajo comprender esto. Por más que estudiaba, por más que me explicaron, por más que me dieron libros, no podía comprender. ¿Por qué? Porque el cristiano ciegamente se entrega a la fe que le predicaron. Y el día que se mueva de ello, ¿verdad?, la misma enseñanza dice que estás condenado o que eres anatema. Así que no tienes opción. La doctrina, o sea, no tienes opción. O sea, o crees en lo que te enseñaron o te condenas para siempre. No hay opción. Es un punto de no retorno. ¿Ok? Y yo pues leía el libro de los Hechos y oía las enseñanzas de los apóstoles, que eran fervientes, que tenían una conexión con la Torá, con los 5 libros de Moisés, con los profetas, y que tenían una relación. O sea, ellos daban un ejemplo tan como el sermón de Esteban, como vino en una escala de revelación desde el monte Sinaí hasta la muerte del Mesías, cómo conectó todo, y me maravillaba. Entonces me gozaba en esas explicaciones, cómo ellos conocían todas estas cosas y las acomodaban para que la gente las entendiera en el siglo I, y se maravillaban de esa predicación, que era una predicación reveladora y que estaba tan fresca porque la profecía se había vivido delante de sus ojos. Entonces, una vez que yo iba a la iglesia, totalmente era diferente todo. La guitarrita, los tamborcitos, el mismo texto del predicador, se le acababan las balas y comenzaba con el pelo, comenzaba con los diezmos, y rutinariamente eso era el sermón, eso era el sermón, eso era el sermón. Por años y años y años y años. Y dije, algo anda mal aquí. Algo anda mal. Yo en la Biblia miro totalmente una formación y una predicación extraordinaria, y realmente voy a una iglesia donde ni paja ofrecen, por así decirlo. ¿Ok? Y son textos que repiten, pero que no tienen una estructura, que se mira en el predicador que no hubo una investigación previa a lo que quiere él. ¿Por qué? Porque se predica que si tú te pones en ayuno y en oración, Dios te va a inspirar. O sea, Dios no te va a dar una palabra que tú no conociste o que nunca has estudiado. Eso no es verdad. Es una gran mentira. Si Dios quiere que te dé una revelación, Él te va a revelar lo que estudias, lo que tú te interesa, que no entiendes. Eso te va a revelar. Lo que ya está escrito, no lo que no está escrito. Porque Dios no puede añadir algo que no está en la escritura. Puede añadir algo que no se entiende de la escritura, pero ya está en la escritura. Que la escritura es el fundamento. Y la evidencia es la explicación oral
en torno a esa escritura. Entonces, por mucho tiempo batallé y batallé, sinceramente, les soy sincero. Por eso, tal vez ustedes noten mi insistencia. No es un pleito en contra del cristianismo, no es, sino es, ¿verdad?, un anhelo que alcancen ustedes a llegar a ese punto de una decisión en su vida de comprender a Dios a través de los lentes de su pueblo de Israel, o entender a Dios con los lentes católicos greco-romanos. Esa es la diferencia. Entonces, uno hace la decisión. Muchos han llegado a eso, pero el desafío es tan grande que mejor prefieren cerrar los oídos y seguir en esa rutina de aplaudir y cantar a Dios sin tener ese compromiso de que realmente existe una verdad más allá de la rutina. Porque al aceptar el desafío del pensamiento hebreo, tienes que comenzar a vivir una vida diferente, no de emociones, ni de mentiras, sino de responsabilidad y verdad. Porque cuando Dios me revela una verdad, yo soy responsable de conservarla y de vivirla. Ya no hay vuelta atrás. Porque tú andas buscando algo, pero eso que andas buscando te va a desafiar, te va a retar, te va a vaciar por completo de eso que tú andas cargando contigo, y te va a llenar de algo que es más pesado, que tiene más peso. Y todo lo que tiene más peso se cuida más. Aquello que no cuesta no se aprecia, porque así como vino, así se va. Pero lo que cuesta obtener, eso se conserva. Entonces llegué a un punto en mi vida donde realmente torné a los métodos cristianos de buscar una respuesta en oración y en ayuno y eso. Y no fue fácil. No fue fácil para nada. Es una experiencia personal. Por eso no creo que sea una herejía, no creo que sea algo falso, porque no solamente soy yo, sino es toda una nación. Toda una nación no puede estar equivocada. Y esto no lo acepté simplemente por experiencia personal con la escritura, sino que aparte de eso, como vamos a mirar con Pablo, me tuve que someter a 4 años de estudio para comprender esto, antes de hacer una decisión. Entonces la revelación no va simplemente, no seamos tan especiales para que yo personalmente, Dios me revele algo personalmente y ya, vámonos. No, eso no es así. Una vez que fue confirmado en la misma escritura que esta es parte de Dios, ¿ok? Entonces se fue confirmada realmente con maestros que enseñan estas cosas desde una perspectiva hebrea. Entonces, mi experiencia personal que me convenció a mí de que realmente existe un pensamiento hebreo, se encuentra en la misma escritura. Daniel capítulo 10. ¿Ok? Daniel capítulo 10. Fue la escritura que me convenció de tomar un paso adelante. ¿Ok? Y hice la propuesta a mis líderes, a mi pastor, a mis compañeros, a mis hermanos, de esto que yo pensaba, y la reacción fue totalmente sorprendente y negativa. En otra ocasión diré todo lo que pasó, pero simplemente quiero llenarlos a ustedes de esta información para que miren que lo que estamos enseñando aquí
no es nuevo. Es nuevo para aquellos que no lo han oído, pero esto se ha enseñado de siglos y siglos. El judaísmo tiene en pie desde el monte Sinaí. No es una doctrina moderna o milenial. No, es muy antigua. Muy antigua. Pero tan nueva y refrescante cada vez que la estudio. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el capítulo 10. Estamos hablando de un siervo de Dios, Daniel. El profeta Daniel es descendiente de David. Así que estamos, ¿verdad?, con un profeta dentro del pacto, temeroso de Dios. Y que lo que él nos dice, lo que él vivió, apunta al desarrollo de la historia de Israel a través de los 3 últimos imperios: Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? Y él dice en el verso 10: pero he aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Enseguida me dijo: Daniel, varón grato. Y hay muchos cristianos y pastores que imitan el ayuno de Daniel. Pero este ayuno de Daniel no es de Daniel. Fue un plan divino de Dios a la vida y a favor de él de esos 20 días. Hay una razón por qué el Eterno lo sometió a este ayuno. Y no es que él se haya apartado y pues si voy a ayunar por 21 días. No, fue una éxtasis, fue algo que el Eterno lo tomó y él vivió 21 días en la tierra físicamente, pero él vivió 21 días en el mundo de Dios. No fue que se metió a un cuarto como muchos piensan, ¿verdad? No, esto fue algo interesante en la vida de él. Él fue tomado, su pensamiento fue tomado y vivió su pensamiento en el mundo de Dios con todas estas revelaciones, pero su cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo quiero decir? No vivió con la materia natural, o sea, con el agua y el alimento. Y esto no nos debe de causar a nosotros admiración. Recuerden lo que le pasó a Moisés. Moisés no ayunó voluntariamente por 40 días. No comió ni bebió por 40 días porque él estuvo en otro nivel. O sea, fue tomado por Dios a otro mundo. Pero no fue voluntariamente que él voy a ayunar por 40 días para que Dios me revele. No, estas personas fueron tomadas por la mano del Eterno a otra dimensión. Así que es imposible que tú puedas imitar el ayuno de Daniel. Es imposible. Esto no es así. Y es porque no entendemos nosotros el pensamiento hebreo. Enseguida me dijo: Daniel, varón grato, levántate, entiende la palabra que te he hablado y ponte de pie. Porque ahora he sido enviado a ti. Fíjense bien. Entonces el ángel no vino a la tierra. Recuerden que en el pensamiento hebreo, en la interpretación profética, anoten esto, existen 7 niveles de cielos. Y en un tiempo adecuado, nosotros vamos a estudiar esos 7 cielos, esos 7 peldaños que están revelados en la escalera de Jacob. Cuando nosotros queremos interpretar
la escalera de Jacob, piensan que ustedes era una escalera como la que usted usa, cuando en aquel tiempo no se usaban esas escaleras. Eran 7 peldaños, 7 niveles, porque existen 7 cielos. Y existen, ¿verdad?, 7 caídas del hombre. Y existen, nada más, fíjense, nada más, fíjense. Newton, que fue un apasionado en la matemática, encontró en el arco, estudió el arco, los colores del arco, ok, 7 colores. Y esos 7 colores son la dimensión de los 7 niveles de cielo y las 7 caídas del hombre desde Adán hasta Egipto. Hace mucho tiempo estudiamos nosotros esos 7 colores, esos 7 caídas del hombre. En un tiempo lo vamos a refrescar. Entonces el ángel vino a Daniel, o Daniel tuvo que ser, ¿verdad?, al tercer cielo. ¿Ok? El ángel fue enviado al tercer cielo, porque es al tercer cielo donde se dan las revelaciones. Pablo habla que fue, ¿verdad?, fue llevado al tercer cielo. ¿Ok? Entonces, allí es donde el ángel fue enviado a Daniel, porque ahora he sido enviado a ti. Mientras me decía estas palabras, me levanté temblando. Entonces me dijo: Daniel, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entendimiento, para estar en la presencia de Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sin embargo, el gobernante del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel. Hay 3 ángeles principales que protegen a Israel. Y la cruz en el Calvario no quitó eso. Hay que entender eso, señores. Porque los cristianos piensan que la cruz hace una división entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y eso no es cierto. Estos ángeles siguen cuidando a Israel. Israel tiene 3 ángeles principales. El guardián de Israel, el que es enviado a revelarles la palabra, y aquel que pelea las batallas. Son 3. Entonces este ángel vino y le ayudó. Sin embargo, el gobernante del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes o principales príncipes, llegó para apoyarme, y me quedé allí contra el gobernante de Persia. Entonces, tenemos que entender que el mundo, las naciones, son gobernadas por príncipes espirituales. Por eso se hace pesada la vida espiritual. Los barrios donde tú vives, dependiendo la clase de príncipe que hay allí, es la influencia negativa de los hábitos de las personas. He venido para darte a conocer lo que va a suceder a tu pueblo al final de los días. A tu pueblo a los finales de los días. ¿Cuáles son los finales de los días? La cruz del Calvario, la resurrección del Mesías, el nacimiento de la Iglesia Católica en el siglo III con Constantino. Esos son los finales del día del pueblo de Israel.
o los finales del día es cuando se culmine los días de la existencia del pecado, que es el sexto día. El fin de la era presente del Olam Hazé. Recuerden bien que miren aquí, entiendan esto. La historia de la humanidad se vio en los 7 días de la semana. Por eso se santifica la semana cada séptimo día. Porque el séptimo día es el número profético perfecto de Dios, donde todo se regenera. Por eso el pensamiento hebreo es circular. Pero la historia se mira lineal. Ver las cosas es una cosa y pensar es otra cosa. Entonces, Dios creó al mundo que hace un recycle cada 7 días. Y tú no te das cuenta. Dios rejuvenece su creación cada 7 días. Por eso el mundo no se hace viejo. Hoy que es día Shabbat, es como que si es el primer Shabbat de la creación donde Dios descansó de sus obras. Y cuando tú estás descansando, descansas con Dios de sus obras. Tú estás descansando del trabajo, estás descansando de los viles, estás descansando de las preocupaciones. Porque si no haces eso, no hay rejuvenación. Sigues de lado y vives menos, porque no hay un reposo en tu vida. No hay un reposo en tu mente, no hay un reposo en tu alma. Y Dios nos da cada 7 días o cada 6 días, nos da un reposo para rejuvenecernos. Y también la creación rejuvenece. Los pájaros, los árboles, el mar, el sol y la luna también descansan. Entonces, cuando tú obedeces esto, entonces automáticamente, ¿verdad? Esto te trae a ti, ¿verdad? Mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, fíjese bien lo que sigue diciendo aquí. Entonces, he venido para darte a conocer lo que va a suceder a tu pueblo al final de los días, porque la visión es todavía para el fin de los días. Entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo, ¿cuáles son los fines de los días? Dijimos que la historia de la humanidad o el fin del pecado, por eso cuando aparecen revelaciones, la marca del 666 es una indicación de los 600 años de existencia del pecado. Es el límite que tiene el hombre para redimir su alma. Tiene 6 días. El calendario romano nos dice que estamos en el 2025. Y el calendario hebreo nos dice que estamos en el año 5779 o 78. Ya vamos llegándole al 6º milenio, donde se termina el tiempo de la existencia del pecado y donde se elimina el tiempo del arrepentimiento y de redimir nuestras almas. La humanidad tiene 6 días para redimirse. Y Dios ya nos dio todo. Ya escogió a Israel como su heredero, como el receptor de la revelación. Nos dio su Torá, nos dio los profetas, nos dio su Mesías, nos dio su Ruach HaKodesh. Y nos dio todos estos maestros que hemos estado estudiando. Ya tenemos todo para ser felices, ya tenemos todo para ser redimidos.
Pero lo único que no ha quitado de delante de nosotros es el pecado. Porque con el pecado vamos a batallar, vamos a pelear hasta el fin de su época, hasta el fin de su... El pecado no es eterno y no va a permanecer para siempre. La iglesia, Grecia, Roma, religiones no van a permanecer para siempre. El único que va a permanecer para siempre, porque Dios lo va a redimir, es Israel. Israel va a permanecer para siempre. Todo aquel israelita, todo aquel judío que finalmente acepte el Mesías, será redimido para siempre. Juntamente con aquel temeroso de entre las naciones que acepte esta verdad y quiera ser redimido juntamente con su pueblo Israel, va a tener parte en el mundo por venir. Entonces, lo que está diciendo aquí, este ángel aquí, es algo muy revelativo, al final de los días. Pero viene a enseñarte a ti la filosofía o la interpretación griega, que la iglesia es sacada de esta profecía y puesta en otro lugar, donde ella no va a sufrir los finales de los días. ¿Dónde dice eso la Escritura? Porque tú no puedes sacar a los apóstoles de este pacto, porque ellos representan las 12 tribus de Israel. Los fundadores de la supuesta iglesia primitiva son judíos, son hebreos. Entonces la profecía también aplica a ellos y ellos están dentro de esta profecía, no están fuera. No podemos excluir al Mesías y a los apóstoles de esta profecía. Y mientras él hablaba conmigo, tales palabras, puse mi rostro en tierra y guardé silencio. Pero he aquí que alguien de forma humana tocó mis labios y abrió mi boca. Entonces me dirigí al que estaba frente a mí diciendo: Señor mío, mi interior se estremeció debido a la visión que tuve y no puedo permanecer de pie. ¿Cómo podrá este siervo de Hashem hablar con mi Señor? Porque he aquí no tengo fuerza, ni me queda aliento. Entonces aquel que era de aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció y me dijo: no tengas temor, varón grato. Shalom Alejem. La palabra paz, que fue traducida por la palabra hebrea shalom, no tiene ningún significado como lo tiene shalom. Porque la paz, la palabra shalom, es un saludo divino de Dios dado al pueblo de Israel. Todos los mensajeros siempre saludan con ese Shalom Alejem. Porque Shalom Alejem o Shalom no quiere decir simplemente paz. Quiere decir 7 cosas más. Porque es un regalo divino de Dios enviado a darte a ti tranquilidad y a darte aquello que estás esperando. Cuando nosotros bendecimos a otra persona con la palabra shalom, no solamente la estamos saludando, no es un saludo, es un deseo de que sea prosperado, que sea bendecido y que sea obediente y temeroso de Dios. Que se mantenga dentro del pacto, dentro del círculo de la Torah.
esta palabra es solamente usada para los íntegros, para los del pacto, para los temerosos de Dios. Por eso el Mesías usó esta misma frase que usó el ángel. Cuando lleguen a un lugar, digan Shalom Aleichem. Y si ese Shalom Aleichem es recibido, entonces entren. Si no, no entren. Porque los que viven ahí no son dignos de recibir este Shalom, esta revelación, esta palabra, esta bendición de Dios. Porque sus corazones no están dispuestos a aceptarlo. No es un saludo común y corriente. Shalom Aleichem quiere decir la paz sea contigo. Esfuérzate y ser valiente. Y mientras hablaba conmigo, fui fortalecido y yo le dije, hable Señor mío, porque he sido fortalecido. O sea, ¿qué lo fortaleció a él? El saludo. Es tan grande esta palabra que en el matrimonio, en un hogar, la armonía de un hogar no cristiano, no religioso, de un matrimonio judío, se identifica con la Shalom Bayit. La paz del hogar al matrimonio. La Shalom Bayit es la armonía de la familia, del matrimonio. Si hay Shalom Bayit, hay bendición, hay revelación, hay obediencia, hay todo. ¿Cuánto se ocupa el Shalom Bayit en los hogares? Pero ¿cómo va a venir a nosotros este Shalom Bayit? Si rechazamos toda la verdad de la Torah, toda la ética de la Torah, todo el monoteísmo de la Torah. Si rechazamos a Israel como pueblo elegido, si rechazamos a su Torah como ley divina, si rechazamos todo esto, ¿cómo va a venir Shalom Bayit de parte de Dios? La única paz que recibimos es la paz que nos venden en los púlpitos, que es temporánea. Mientras ayudes y estés activo, tú te sientes con paz, pensando que eres importante. Pero en el momento que te deshacen, en el momento que te sacan del coro, en el momento que te sacan de los tamales, en el momento que te sacan de la cooperativa, en el momento que te saquen de los estudios bíblicos, te pierdes. Ya no tienes paz. Porque esa paz la obtienes tú a través de el hombre. Pero esta Shalom Bayit, este Shalom Aleichem, no viene de los hombres, viene de Dios mismo. Y cuando Dios te da algo, tú no ocupas a nadie que te haga feliz. Entonces, fíjese bien lo que dice. No tengas temor, grato. La Shalom Aleichem dice, esfuérzate a ser valiente y fortalecido. Luego me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Miren bien. Ahora, este varón ya era un anciano. Cuando él llegó a Babilonia, era un niño de 15, 16 años. Y aquí ya era un hombre de 80 años. ¿Ok? ¿Por qué he venido a ti? Ahora volveré para entablar combate contra el gobernador de Persia. Pero cuando lo haya repelido, cuando lo haya vencido, he aquí llegará el gobernante de los griegos, o de dice Grecia, ¿no? Sí. Ok, ahí está. El capítulo 10 y el verso 20, eso es lo que en mis sueños, un día a las 4 de la tarde, estaba soñando. Que caía en un abismo. Así cuando sueñas que caes y caes y caes y el abismo no lo tocas, o sea, entre más hondo y más oscuro. Estaba soñando en pleno día del día. Era un éxtasis. No realmente era un sueño. Era un éxtasis entre la vida real que estaba viviendo, o sea, mi alma. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma anhelaba una respuesta. Y es donde el Eterno hace la combinación
entre el anhelo humano ferviente de conectarse con algo tan extraordinario y tan divino. Entonces Él te lleva a un lugar donde no te puedas morir, donde no te puedas consumir su gloria. Te lleva a un lugar donde Él pueda dialogar contigo de una forma u otra, pero a través de la Escritura. Y esto es lo que me trajo paz a mí, porque se confirma en la Escritura. Y cuando estaba yo cayendo así y pidiéndole ayuda al Eterno de no caer al precipicio, de no llegar al sótano oscuro, porque era así, de un precipicio donde no había luz, estaba oscuro. Y oí nada más el nombre de Grecia, Grecia en eco, y desperté asustado y fui luego a mirar esta escritura, y allí me confirmó el Eterno que la lucha espiritual de la escritura está entre el príncipe Gabriel y el príncipe de Grecia. Miguel es el que pelea las batallas y el príncipe Gabriel es el que da los mensajes. Es el que le habló a Miriam, el que le habló a Elisheba, a la madre de Juan el Bautista. Entonces, la pelea entre los hebreos y los griegos se da después de la muerte de Alejandro Magno, donde se introduce el helenismo griego. Es el que quería cambiar de mentalidad a los hebreos. Y allí es donde comprendí que Israel iba a tener una pelea con Grecia, no de espada, sino de que fue más grave la lucha espiritual de Israel con Grecia que la espada. Porque acabamos nosotros de celebrar esa victoria. Dentro del Nuevo Testamento hay una festividad que se llama la fiesta de las luces. Ahí se encuentra. Y es la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah nos recuerda a nosotros que los macabeos echaron a los grecos sirios de Israel, los cuales impidieron, fíjense bien, que se santificara el día de Shabbat, que se leyera la Torá en público, que no circuncidaran a sus hijos, y querían implementar el helenismo, el pensamiento griego. Querían convertir a los judíos, a los hebreos, en griegos. Y muchos, lamentablemente, judíos se hicieron helenistas. Siguieron siendo judíos, pero con el pensamiento griego. Ahí la profecía se activa. De allí para adelante, el príncipe de Grecia va a hacer pleito con el príncipe de los hebreos. Y esta batalla no tiene que ver nada con la espada, tiene que ver con la escritura, con la interpretación de la escritura. Todavía quieren confundirlos. Todavía quieren, y lo está logrando el príncipe de Grecia con los incautos, que son los cristianos, que no quieren estudiar, que no quieren investigar la verdad. Los cristianos están siendo usados para hacerle la guerra a los judíos. ¿Y cuál es la guerra? La herencia. ¿Cuál es la herencia? Dios ya le dio la herencia a su pueblo Israel. Judá es el heredero. Pablo dice, mientras el heredero está chico, ¿qué dice? Está bajo custodia, está bajo tutores. Entonces, cuando comencé a entender esas cosas, no del todo me satisfació eso.
Dije, algo ando mal. ¿Cómo que el príncipe de Grecia va a controlar la escritura si es la palabra de Dios? Entonces el Eterno me dijo, es tan simple. Elías, fui y leí el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? En la Biblia protestante, la Biblia cristiana, porque en la Biblia judía no hay el Nuevo Testamento. ¿Ok? En el libro de Revelaciones, que tiene, ¿verdad? Para que entiendan. Apocalipsis o Revelaciones, ¿verdad? Vamos nosotros a mirar el capítulo 1, y este fue realmente el que me convenció de que el Nuevo Testamento está influenciado, o las versiones castellanas de la Biblia tienen el espíritu de Grecia. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a mirar. ¿Qué fue el capítulo 1? Fíjense bien lo precioso de este versículo, de este primer capítulo. ¿Ok? Ya con esto que estemos nosotros analizando, ya comienzas tú a detectar la influencia griega. Dice, la revelación de Yeshua HaMashiach. ¿En dónde está? Revelación 1:1. Aquí dice lo que era desde el principio. Apocalipsis. Mente griega. ¿Ok? La revelación de Yeshua HaMashiach que Hashem le dio. Fíjense bien. Allí estamos bien todavía. Entonces, la revelación de Daniel, que se iba a cumplir en su totalidad cuando el Mesías viniera. El Mesías ahora iba a ser el rey, el dominador del reino de Dios, y Dios le dio toda la revelación que tiene que ver con la redención de la humanidad. No hay nada que el Eterno no le haya dado a su Mesías. Esto el judaísmo lo entiende y lo sabe y lo vive, que el Mesías es el rey de Israel y el rey de las naciones, que Dios le dará dominio sobre todas las naciones, porque se lo prometió a su padre David, que uno de sus lomos ocupará su trono para siempre. El judaísmo lo entiende perfectamente y lo vive y anhela ese día donde se siente el Mesías en el trono de David su padre. Es el pensamiento hebreo. La revelación del Mesías que el Eterno le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son sus siervos? ¿Los siervos de Dios o los siervos del Mesías? Ahora, el Eterno se retira, por decirlo así. Sigue siendo el dueño del negocio, pero ahora él se retira y simplemente recibe los reportes de su empresa. Pero ya dejó a un gerente en cargo que se hace cargo de todo, y ese es ¿quién? Su Mesías. Su Mesías ahora es el patrón del reino de Dios. Y Dios confía en él que va a hacer las cosas tal y como Dios quiere. Entonces, este Mesías agarra 12 siervos, que son los 12 apóstoles que representan las 12 tribus de Israel. Y Yohanan, que es el que escribió este libro, es uno de esos elementos que fue escogido para revelar esta verdad. Entonces, esta verdad que fue revelada por Yohanan, ¿ok?, es la misma verdad que se encuentra en Daniel. No más que Dios anticipó estas cosas con Daniel para que no se preocupara qué iba a pasar con su pueblo. Porque para Daniel, humanamente, él pensaba que el pueblo se iba a perder en Babilonia.
Le hace, no, esto no es, tú no entiendes nada todavía. Esto tiene que suceder a tu pueblo. Tiene que venir el príncipe, tienen que vencer al príncipe de Persia, tienen que vencer al príncipe de Grecia y tienen que vencer al príncipe de Roma, que es el dragón de 10, que es la bestia de 10 cuernos. No, lo malo está por venir a tu pueblo. Y esto no para solamente con Roma. Después vamos a estudiar después qué es lo que pasó del el segundo siglo. El pueblo de Israel ha sido echado de una fiera a otra fiera, de una fiera a otra fiera, hasta el día de hoy sigue peleando con fieras y bestias. ¿Por qué todas las naciones su escudo es una fiera? Porque las fieras devoran, comen a sus presas. Israel es identificado con elementos divinos. Es identificado con una menorá. Es identificado con una estrella de David. Es identificado con un shofar. Nunca es identificado con un animal. El único animal que es identificado para el Mesías, porque el Mesías representa el Mesías tiene dos caracteres, el carácter del león y el carácter del cordero. El cordero en su primera venida, en su segunda venida como león. Y ese león va a estar en la iglesia o va a estar en Israel. ¿Y ese cordero vino a la iglesia o vino a Israel? Entonces vino a Israel como cordero, pero ahora va a venir con la iglesia como rey. No, señor, eso no es así. Se presentó al profeta cuando el profeta Johanan lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así va a venir un profeta cuando el profeta Isaías, cuando Moisés, en los últimos días, cuando Moisés se levante y el profeta Elías se levante, él va a decir: he aquí el león de la tribu de Judá se sentará en el trono de David su padre para gobernar las naciones. No va a ser en la iglesia, va a ser en Israel, va a ser en el pueblo del pacto. Esa es la mentalidad hebrea, no la mentalidad griega. Y sigue diciendo: y la declaró enviándola por medio de su malaj a su siervo Johanan. Ahí simplemente ¿cuántos involucrados hay en ese primer versículo? Si entendemos ese primer versículo, vamos a entender todo el libro de Revelación. Digo, entenderlo en su sentido, ¿verdad? Literario. No en su significado profético y todo lo que ya sabe. No estamos diciendo que sabemos todo lo que va a pasar, no. Pero el orden histórico y el orden que va a pasar las cosas, sí se puede entender. ¿Por qué? Porque primeramente miramos bien que Dios envió al ángel. Y el ángel le reveló a Johanan la revelación de la función del Mesías en el mundo y con su pueblo Israel. Y esa revelación, ¿quién se la dio? El Eterno. Así que el Eterno está arriba de todos, pero ya no forma parte de esta profecía. Él está atrás de las cortinas, controlándolo todo. Es por eso que el propio Mesías les dijo: cuando ustedes oren, no sean como los gentiles. Sino que el propio Mesías dijo: cuando ustedes oran, digan: Abba Kadosh, Avinu, Shema Shemaim. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora el Mesías, cuando nosotros oramos al Padre, cuando nosotros oramos al Creador del universo, lo hacemos a través de su sacerdote. ¿Y quién es su sacerdote? Según Pablo, el Mesías es el que está ministrando en el santuario de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, ahora, como somos nosotros pertenecientes al reino del Mesías, todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre. Esa es la autoridad que Dios le dio a él
haz de cuenta que él agarra, ¿verdad? Él agarra, ¿verdad? Todas las oraciones, ¿ok? Que se hacen en el día. La oración de fulano, la oración de mangano, la oración de esto y esto otro. Va, las agarra y ahora él las lleva al santuario. Él las lleva al altar de la majestad de Dios. Y ya la respuesta no nos la da el Mesías. La dan los ángeles ministeriales. Porque tenemos que conocer, en la mente hebrea, Dios tiene un orden magnífico. Lo que hace la pera no lo puede hacer la naranja. Lo que hace la naranja no lo puede hacer la granada. Pero si agarramos la granada, si agarramos la pera, si agarramos la de esta, y damos gracias a Dios y la combinamos, cada una va a hacer su función para que fue creada. Pero al que no le gusta la manzana, no quiere decir que la manzana va a dejar de ser útil. No hace lo mismo el desierto que el mar. Entonces alguien diría, ¿para qué queremos el desierto? Son misterios de misterios. Nada se descarta de la creación, hasta una hoja que cae del árbol. Así es. Ni aún un mosquito pierde su validez en la creación de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, que tiene todo ordenadamente. Y todo tiene su función. No hay que hacer del Mesías un amuleto de milagros que lo podemos manejar a nuestro antojo. Él está en su posición. Y el respeto que tenemos que tener es de obedecer sus enseñanzas, que nos enseñó temer a su Padre, temer a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú te colocas mentalmente en esa posición, tus oraciones son ordenadas y pasan por los diferentes ciclos. Y cuando la respuesta viene, también toma esa secuencia. Porque Daniel comenzó a orar, pero desde el primer día fueron escuchadas sus oraciones, pero su respuesta no vino hasta después. ¿Por qué? El ángel tuvo que pasar por diferentes situaciones. No hay que pensar que nosotros tenemos un acceso directo a Dios del tú por tú. Eso no existe. No somos tan especiales, no somos tan ingenuos. Bueno, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, que es Grecia. Gracia y shalom a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su neshama, con su alma. ¿Ok? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay que quitar el antisemitismo de esto. ¿Quién lo traspasaron? Pero no solamente los que lo traspasaron o que los juzgaron mal van a sufrir, sino todos aquellos que ¿qué? Todos los linajes de la tierra harán lamentación. Todos los linajes de la tierra.
los que se encargaron, que en la Pascua hacen los viacrucis, los que se encargan de odiar al pueblo judío, harán lamentación. ¿Por qué? Porque no están ayudando a la causa. Y sigue diciendo, y aquí viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, no solamente las personas que estuvieron de acuerdo en darle muerte al justo, sino todos aquellos que se han opuesto a esto serán castigados. Y no son poquitos, son muchos. Pero aquí viene lo que realmente me convenció a mí, de que existe una influencia griega en las escrituras, y es el siguiente versículo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es alfa y qué es omega? Alfa es la primera letra del abecedario griego. Y la omega es la última palabra del alfabeto griego. Los testigos de Jehová, en sus versiones castellanas que tienen, en este versículo tuvieron el descaro de corregir erróneamente, supuestamente para ellos, este texto, y dice, yo soy la A y la Z. Todavía se distanciaron 1000 años más lejos todavía. El Mesías no es la A ni la Z, porque en ese tiempo no existía el lenguaje castellano, señores.